Durante todo el periodo colonial, los ricos de Holguín vivieron preferentemente en las casonas que construyeron alrededor del Parque de las Flores. Y vivieron en las casonas que se construyeron con el frente al Parque Calixto García y también en estas hermosas, grandes. Aunque a los ricos no les gusta vivir en el centro de las ciudades, los de Holguín sí lo hicieron durante los primeros 170 años. Esos primeros 170 años de la ciudad de Holguín se vivieron bajo el dominio colonial español. Y por cierto, fue ese un periodo en que este fue un pueblo tranquilo. Y cuando digo tranquilo, lo digo porque había muy poca población, tan poca que todo el mundo vivía en lo que hoy se conoce como centro histórico de la ciudad. Sin embargo, llega 1898, se van los españoles y Holguín cambia como de la noche al día. Y cuando digo que cambia, a lo que me refiero es a la cantidad de población. En los primeros 20 años del siglo pasado, Holguín deja de ser una aldea polvorienta y se convierte en centro comercial y financiero del norte de Oriente. Y viene mucha gente a vivir aquí. Vienen sobre todo campesinos de los alrededores que habían perdido sus tierras cuando las transnacionales se las arrebataron. Y vienen también gentes de todas partes de Cuba que aspiraban a conseguir un puesto de trabajo en algunos de los tantos centrales que se habían construido en la región de Holguín. Y claro, tanta gente que llega no cabe en el viejo centro histórico de la ciudad. Esos que llegan no tienen otra como no sea construir casitas en los alrededores. La inmensa mayoría las hizo en La Chomba, actual reparto Alcide Espino, y otros construyeron en el reparto que hoy conocemos como San Fiel y que entonces se conocía como La Cañona, porque fue a La Cañona que se asentaron los que allí llegaron. Ahora, con el doble de la población, Holguín era un remolino todos los días en el centro histórico que era y es donde están los principales comercios y tiendas. Había siempre más de 1000 gentes. Esa es la causa por la que en la década de 1920, a mediados aproximadamente, los ricos que vivían en esta zona deciden dejar sus casonas, sus hermosas casonas del centro histórico de Holguín, y comienzan a construirse un reparto residencial en las afueras de la ciudad. Un reparto residencial, sobre todo, donde no hubiera pobres metiendo las narices. La mayoría de los holguineros dicen, e incluso creen, que el reparto residencial de los ricos de Holguín es el Peralta, pero eso es un error. En el reparto Peralta, quienes vivían era la clase media, o sea, profesionales, médicos, arquitectos, abogados. Las casas del reparto Peralta sí, son hermosas, pero sus dimensiones son de mediana a pequeña. Donde los ricos de Holguín construyeron sus hermosas y grandes casonas fue en el reparto Quinta del Llano, que comienza en esta, la prolongación de la calle Libertad y que tiene fronteras con la salida hacia San Andrés. Aquí las viejas casonas están, claro, envejecidas por el paso del tiempo, silenciosas, a veces agredidas, algunas otras veces olvidadas, pero siempre señoriales. Les invito a ver el que es uno de los más grandes tesoros arquitectónicos de Holguín. Estas casas las vamos a visitar en el orden en que fueron construidas. Lo que queremos es que vean con sus propios ojos cómo fue evolucionando la arquitectura doméstica de Holguín. O sea, que vean cómo fueron cambiando los estilos de construir. Se trata más o menos, aunque salvando las distancias, como aquel artículo de Martí en la Edad de Oro, que se titula Historia del hombre contada por sus casas. En nuestro caso sería exactamente
La historia de los ricos y de los medio ricos de Holguín, contada por sus casas. Tenemos que organizar cronológicamente lo que vamos a narrar y vamos a escoger una fecha, 1898 exactamente. Para entonces Holguín tenía 178 años de existencia y en este lugar, en el llano, había árboles, había un fresco exquisito y solamente 3 edificaciones. Estaba esta casona y estaba la casa que había ahí, donde está esta que estamos viendo ahora. Ahí vivía la dueña de estas tierras, que parece ser que no era tal dueña, pero ella metió una cañona al ayuntamiento y se cogió todo esto de por aquí. De esa persona vamos a tener que hablar más en algún otro momento, aunque ya lo hemos hecho en anteriores emisiones. Estaba además el hoy Parque Infantil, entonces Parque Mantilla, y estaba, claro, el viejo edificio que servía como terminal de ferrocarril Holguín-Jibara, que lo vamos a ir a ver. Este edificio servía de terminal de trenes en Holguín del ferrocarril Jibara a esta ciudad. Hay muchas fotos viejas de este lugar, incluso de la locomotora que hacía los viajes desde Jibara y de los coches en los que la gente iba y venía. Y queda esta fotografía que permite ver cómo fue el día que el ejército interventor norteamericano se marchó de la ciudad. Vamos a ver la primera casa que hubo en este reparto, es esta que está aquí. Fíjense que la casa está en la mismísima falda de la Loma de la Cruz y ya se lo dije, fue la primera que se construyó en todo esto de por aquí. Por tanto, cuando se hizo, en este lugar solamente había monte, mucho monte. La casa estaba distante de la ciudad, pero quien la construyó necesitaba, y mucho, que fuera así. El hombre que construyó esta casa se llamó José Torres. ¿No le dice nada ese nombre? ¿No? José Torres. Recuerden que a los José le dicen Pepe, por tanto el hombre era más conocido como Pepe Torres. Y ahora le dice algo el nombre. Claro, en esta ciudad de Holguín hay una muy céntrica calle que se llama Pepe Torres y que adquirió ese nombre del comandante libertador y alcalde de Holguín, José Torres, Pepe Torres. Pero no fue el comandante y alcalde quien construyó esta casa, fue su hijo, que se llamaba como el padre, José Torres, o Pepe Torres Hijo. Pepe Torres Hijo decidió construir esta casa en lo que era el fin del mundo de Holguín por un motivo muy particular. Él necesitaba los árboles, el aire limpio para curarse de una enfermedad terrible que padecía, la tuberculosis. Pepe Torres Hijo hizo esta casa en 1926. Miren la arquitectura de la casa. Aunque más pequeña, no se diferencia en nada de las casas del centro de la ciudad, construidas muchas de aquellas en tiempos de España. En tiempos coloniales, la moda de construir era mezclar todas las diferentes modas. Por eso es que esas casas se conocen como casas de estilo ecléctico, que significa todos los estilos, todas las modas. En 1926, cuando se construyó esta casa, todavía ese era el pensamiento o filosofía de construcción y lo siguió siendo durante la primera década del reparto. Incluso en el reparto hay otras casas que son eso, casas con estilo ecléctico. Esta, por ejemplo, hecha por el tronco del clan de los Menchero. Y esta, que no es la casa más grande del reparto, pero sí la que tiene el jardín más grande, la hizo Alfredo Infante y desde hace varios años es el Palacio de los Matrimonios de Holguín. De las casas que vieron vamos a hablar más en otra emisión. Ahora volvemos a esta, la pequeñita, modesta y medicinal casa de Pepe Torres Hijo.
recuerdan que él vino y construyó aquí en el final del mundo holguinero porque el hombre padecía de tuberculosis y necesitaba la soledad del campo, el aire puro. Bueno, pues la soledad le duró muy, pero muy poco, porque al año siguiente de terminar su casa comenzó la construcción de la escalinata y la rotonda de la Loma de la Cruz. Por tanto, esto se llenó de constructores por todas partes. Incluso como la casa de Pepe Torresijo estaba en las faldas de la loma, a él le construyeron una escalinatica pequeña y particular que vamos a ver. En anteriores emisiones yo dije que no era una sola la escalinata que había en la Loma de la Cruz, sino que eran dos. Esta es la escalinata privada de Pepe Torresijo, pero cuando yo dije que había dos, no estaba pensando en esta. Eso significa que en este lugar hay 3 escalinatas. Esta, la principal y la tercera, de la que hoy no voy a hablar todavía. A conocer la historia de la construcción de la famosa escalinata, a ver la tercera que existe en este lugar y, sobre todo, a mirar las viejas y hermosas casonas del reparto Quinta del Llano, retornaremos en otra ocasión. Hasta entonces.